Buenas tardes a todos. Queremos agradecerle al Club Piedrabuena por invitarnos a este ciclo de charlas que comienza en el día de hoy. Nosotros vamos a hablar sobre la travesía que realizamos entre el 24 y 27 de julio de Rosario a San Isidro a bordo de nuestro velero Pibe, que es un Danjero de 24 pies, tiene 7,20 metros de eslora por 2,58 metros de manga, cala 1,40 metros. Vamos a comentar sobre los soportes electrónicos que nos ayudaron para armar el trayecto. Primeramente nosotros nos apoyamos en el Navionics para determinar el trazado de la ruta, viendo la profundidad media en cada sector del trayecto en que nos convenía más avanzar. Después en el programa Orca, que nos daba la climatología en tiempo real, donde podíamos discernir según el viento el tipo de velas que íbamos a usar en cada trayecto, y el posicionamiento brindado por la aplicación de prefectura, que nos daba varios datos. Uno era el posicionamiento AIS de los buques grandes de carga. Entonces podíamos tener una visualización prematura, sobre todo frente a las distintas curvas que realiza la hidrovía, si teníamos barcos de gran envergadura transitando hacia nosotros o en nuestra misma dirección. Este programa nos daba el tamaño de esos buques en su eslora y manga, como también la velocidad a la que transitaban y en cuánto tiempo nos alcanzaban, ¿cierto? Entonces ahí podíamos determinar frente a una curva si podíamos tomarla o necesitábamos esperar. Además nos daba el tiempo cada 12 horas de la altura de marea. Nosotros al momento de partir teníamos como indicio la bajante que se iba acrecentando del río Paraná, por lo que era menester no demorar el inicio del viaje. Si bien había una posterior subida por la apertura en el Iguazú del caudal de agua, era menester que no demoráramos en la salida. Entonces, ese es el mapa que nos daba el Navionics. Teníamos la situación siguiente: nosotros nos enfrentamos a una travesía de 162 millas náuticas en invierno, donde solo íbamos a viajar de día. Teníamos en cuenta la temperatura propia del invierno. Sabíamos que íbamos a tener días entre 2 y 6 grados. Teníamos el problema de la bajante, que era acuciante. Entonces, tratando de determinar por dónde y sobre todo dónde íbamos a hacer las escalas, teníamos visualizado que de Rosario hasta Ramallo se distanciaban por 50 millas náuticas, que eso lo podíamos hacer en un día. Después a San Pedro teníamos 27 millas más, en el medio Varadero 12 millas y media más, para llegar a Zárate 33 millas más, Campana 6 más y San Isidro 34. Entonces podíamos visualizar que podíamos hacer 4 días la travesía, ¿no? Rosario Ramallo 50 millas, San Pedro Varadero 39, casi 40 millas más, después Zárate Campana 40 millas más y luego San Isidro. Sabíamos que a San Pedro teníamos la mitad del camino y llegando a Zárate prácticamente ya estábamos en puerto. Entonces el inconveniente grande en esta ruta es el siguiente: nosotros por la hidrovía podíamos avanzar hasta llegar a San Pedro un poquito antes, porque ya entrando en el riacho San Pedro, que nos conducía a San Pedro, y luego por el río Varadero, nosotros acortábamos muchísimo camino, pero
eran lugares donde si la profundidad mermaba en demasía, nosotros por nuestro calado no podíamos transitar. Y además de esto, necesitamos tener una confirmación absoluta de que el motor funcionase, porque dentro de este trayecto, el cauce en su eh, entre orilla y orilla, o sea, el ancho mismo del recorrido se disminuye bastante, ¿no? Teniendo un máximo de 50 a 60 metros, mientras que en el río Paraná podemos tener 400, 500 metros. Entonces, la posibilidad de virar y hacer maniobras por no tener motor se disminuía muchísimo. Entonces, necesitamos saber que el motor funcionaba sí o sí para poder ingresar en estos ríos menores, y si no, no lo podíamos tomar. Más allá de esto, si tuviésemos un problema en el motor, bueno, tenemos que visualizar otro tipo de alternativa, porque el motor es un mecanismo de seguridad en un velero. Teniendo todo esto presente, nosotros en la foto arriba a la izquierda tenemos el puerto de origen, que está atrás de la cancha de Central, en la Marina Sorrento, que salía inmediatamente al Paraná. Bueno, podemos ver en la foto de la derecha el barco nuestro por dentro. Tiene un camarote de proa, dos literas a los costados, una cama, una cocina con horno. Bueno, teníamos una pava y una cacerola pequeña que nos servía para hacer dos platos de fideos por vez, ¿no es cierto? Bueno, nosotros antes de salir, bueno, nos aprovisionamos de víveres y de gasolina. Por proyección del Navionics teníamos que tener al menos 70 litros de nafta en total. Visualizando los puertos, salvo uno, que era el de Villa Constitución, todos tenían acceso fácil y cercano a compra de cualquier tipo de suministros, ¿no? Incluso combustible. Pero por las dudas queríamos ir con todos los suministros ya a bordo, por cualquier inconveniente. La idea siempre era navegar de día y amarrar en puerto, no fondear en un riacho o un acceso menor, y tampoco estirarnos a navegar de noche. El gran problema es que muchos nos decían vayan directo a San Pedro primero, pero eso nos requería salir a las casi 5 de la mañana para llegar a las 11 de la noche. Entonces terminábamos navegando la misma cantidad de horas de día que de noche, y no nos terminaba de convencer. Entonces dijimos, vamos a hacer lo siguiente: vamos a navegar solo de día, vamos a tratar de cumplir 7-8 horas de navegación, porque además en invierno, frente al clima de tener 4 o 5 grados varios días, sobre todo cuando íbamos a entrar en los canales menores, la actividad arriba del velero no es mucha, salvo que uno esté virando permanentemente, cambiando de rumbo. El movimiento es mínimo, entonces nos íbamos a exponer muchas horas a baja temperatura. Entonces no sabíamos hasta dónde podíamos llegar a aguantar o no. Entonces tampoco queríamos exponernos a hacer un día un trayecto largo y después quedar con dificultad para poder continuar la travesía, o tener que suspender la travesía por una enfermedad o cualquier tipo de dolencia contraída por esto mismo, que nos deje inhabilitados a seguir. Entonces comenzamos el primer día, teníamos viento del sudeste de 10 nudos con racha de 17 nudos. Entonces era un viento apetecible y confortable para viajar, pero con rachas elevadas. Nosotros no habíamos andado todavía en el barco, ni usado tampoco por largo tiempo el motor. Entonces, frente a una navegación de 7-8 horas, no teníamos idea cómo iba a responder ninguno de los dos.
Entonces, por la dificultad de esas altas rachas, y sobre todo cuando salimos, vimos que había una ola muy continua. Buscamos primero tomar 2 rizos en la mayor para achicar la vela y salir con un foque como vela de proa. Entonces ya teníamos 2 velas pequeñas que nos iban a poder asistir y llevar con facilidad el recorrido, ¿no? Entonces ya habíamos planificado que íbamos a tener el viaje en 4 etapas, 4 días: Rosario, Ramallo, San Pedro, Zárate, San Isidro, ¿no? Nuestra próxima llegada a Ramallo eran 50 millas y nos iba a dar tiempo esto a probar el motor por varias horas antes de entrar en ríos menores. Acá a la izquierda está el mapa donde podemos ver el recorrido al principio, ¿no? De Rosario en Sorrento hasta Ramallo. Entonces comenzó la travesía y por ser el viento sudeste dimos con el viento de frente, viento de jeta, encimarracheado, de olas cortas y continuas, y estábamos en el medio del río Paraná de la hidrovía. Entonces íbamos a motor bien, a 7 nudos, pero no podíamos estar virando mucho. Entonces, mientras íbamos con las olas, empezábamos a ver que las olas nos sacaban el motor fuera del agua con mucha facilidad. Entonces la hélice estaba adentro del agua, después estaba afuera, adentro, afuera, adentro, afuera. Nos fuimos los dos hacia popa para darle mayor peso y dejar la hélice bien abajo. Pero no solo quedaba la hélice muy abajo, sino también el motor en sí, la carcasa del motor. Entonces podíamos ver algo que en ese momento nos parecía curioso, que alguna que otra ola pasaba por arriba del motor. Bueno, el resultado de eso fue que pasando Pueblo Ester, que es uno de los primeros pueblos, el motor entre las islas dejó de funcionar. Se apagó. Cambió de sonido y dejó de funcionar, ¿no? Más o menos en el mapa a esta altura. Entonces la situación era que teníamos la misma visualización, la misma visual, hacia un lado que hacia otro. Ambos beriles nos resultaban iguales. Ya no se veía la ciudad de Rosario y no había población en ninguno de los lados. Entonces, frente a eso, que justo Guillermo había terminado de preparar la sopa, entonces estamos por empezar a tomar una sopa, paró el motor, tiramos la sopa, izamos la vela, ya había bajado un poco el viento, había bajado un poco la ola, y decidimos sacar uno de los rizos, dejando la mayor con un rizo, y seguir a vela como estábamos, con la mayor con un rizo y un foque. Y seguir a vela el trayecto, hasta donde pudiésemos, ¿no? Veníamos navegando aproximadamente 1 hora y media, 2, y teníamos que seguir. Entonces, ahí comenzó la aventura de decir, seguimos a vela, si bien es el Paraná, vimos que no había demasiado tráfico, podíamos hacer piernas suficientes como para seguir a vela un largo trayecto. Y más o menos cuando se vuelvan las 2, 3 de la tarde, ver hacia dónde podíamos llegar para arrimarnos a algún puerto para hacer noche. Y bueno, buscar también cómo solucionar el problema del motor, ¿no? Acá en el mapa se ve nuestra trayectoria en la línea amarilla, ¿no? Las piernas distintas que fuimos haciendo, ¿no? Esta es la isla del Paraguayo, una isla muy reconocida porque la marea que trae el Paraná, que es el Paraná en forma basal, tiene 3,5 nudos de corriente, arrastra todo el limo y termina depositándose en esta zona. Entonces este canal
es apetecible porque uno ve que acorta el lugar, pero al final del mismo no hay profundidad para pasarlo. Terminamos de pasarlo y tuvimos que retornar el trayecto para entrar a Villa Constitución, que es ese punto que está ahí. Logramos hacer 5 horas y media a vela, haciendo una distancia de 22 millas y media. Radiamos al club, que con mucho gusto nos recibió. Pedimos ayuda si había un mecánico en el club o podíamos contar con alguien para solucionar el problema, que revise el motor. Y ellos no tenían disponibilidad de ningún mecánico y no había mecánico durante ese día. Teníamos que esperar al otro día. Entonces, bueno, empezaron ahí un montón de preguntas, ¿no? Llegamos a Villa Constitución, tardamos 7 horas 15 ese primer día. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, ¿cuáles son las opciones con el motor? Buscamos comprar otro motor. Este motor no funciona nunca más. Hay que esperar y dar una posibilidad. Villa Constitución, el puerto está alejado de la ciudad misma, entonces no es una ciudad tampoco muy poblada, entonces es difícil conseguir un motor ahí, había que pedirlo a Rosario. Bueno, ya el viaje se nos modificaba fuertemente, ¿no es cierto? Por otro lado, sobre Villa Constitución en pandemia creció frente al club todo un islote a causa de los camalotes que le bajó la profundidad al agua del club en varios metros, ¿no? Acá podemos ver donde el velero estaba amarrado en la amarra de cortesía y nosotros teníamos del púlpito hasta el piso más o menos 2,5 metros de distancia. O sea, ya la escalera en el último peldaño quedaba a casi medio metro del púlpito. Bueno, estuvimos viendo todas las alternativas. Vimos que también hicimos 34 millas de las 50 que pretendíamos hacer. Entonces había que recalcular la ruta. Ahí sí el motor, volvíamos a obtener motor, podíamos entrar por el Riacho San Pedro y sería la siguiente parada, a 46 millas, después a Campana y después a San Isidro. Esperando, el motor a la noche arranca. El tema es si iba a ser suficiente ese arranque o no. Hablando con gente del club y después el mecánico, que conseguimos un amigo de un amigo que tenía otro amigo, que con mucha generosidad nos vino a asistir fuera de su horario y nos comentaba que el problema seguramente había sido que las bujías se hayan mojado y con la navegada y el tiempo que pasó se secaron y por eso volvía a funcionar. Otros decían que podía ser un problema de aspiración del combustible del motor mismo por la posición que llevaba el tanque de nafta. Bueno, andaba, pero no sabíamos si cuánto tiempo iba a andar, si iba a andar media hora, 1 hora, las 6 horas, todas las horas que necesitáramos. Y bueno, esas eran todas las dudas que íbamos a tener durante toda la noche hasta ver qué hacíamos al otro día. Entonces cenamos y bueno, buscamos reorganizarnos y ponderar las alternativas, ver nuevas rutas. Ya con el motor funcionando, cambiamos de posición el barco, lo pusimos frente al pantalán, con proa a la bocana, para encarar el día siguiente. Y resolvimos que lo que íbamos a hacer era salir por el primer canal. Ellos tienen para entrar al club un canal secundario y tratar de transitar ese canal con el motor y probarlo ahí, ¿no? Tratar de hacer 15, 20, 30 minutos, darle cierta marcha y ver cómo iba a responder. Y en función de eso veíamos si entrábamos por los riachos o directamente lo descartábamos y buscábamos clubes por la misma hidrovía. Cabe destacar que el día anterior, todo el trayecto a vela, entramos al puerto a vela,
sin necesidad de remolque ni auxilio, cosa que también nos dio muchísima satisfacción, saber que podíamos llevar no solo el barco, sino hacer que nos responda como nosotros queríamos, ¿no? Más allá de la dificultad del motor. El segundo día nos encontramos que teníamos viento del este, o sea, íbamos a seguir con un viento de frente por un tiempo, con rachas de 15 nudos, con frío y lluvia. Estamos frente a un día que iba a tener entre 2 y 3 grados y con pronóstico de lluvias leves, ¿no es cierto? Alguna llovizna, nada muy intenso. Entonces nos pusimos el equipo de agua y encaramos el segundo día. Ya el motor funcionaba, tratamos de mantenerlo regulando para después de a poco ir dándole un poco de fuerza, de marcha, ¿no? Pero íbamos a navegar principalmente a velas con apoyo del motor. Ahí la foto de la derecha es la cúpula de la iglesia de San Nicolás. Entonces al pasar pedimos a la Virgen que nos acompañe, porque ya el día anterior habíamos tenido suficiente para poder llegar a casa tranquilos. Entonces, despacito, poco a poco, que fuimos andando y volviendo a tomar confianza, el motor respondió muy bien, el motor a velocidad nos daba los nudos necesarios para seguir. Entonces, con esa confianza nosotros encaramos la ruta hacia los ríos menores. Pasamos San Nicolás, pasamos Ramallo, pasamos la Vuelta de Obligado y nos preparamos para entrar al Riacho San Pedro, y ahí designamos a Guillermo como el radio operador oficial para hacer las comunicaciones antes de la amarra, ¿no? Todo el pedido de amarra de cortesía. Todos los clubes nos daban 72 horas de amarra de cortesía sin cargo, y nos ofrecían el quincho, la amarra, luz, agua, la cocina. La verdad, gente muy servicial, muy atenta, comprometida con la náutica deportiva. Y en cada puerto donde íbamos pasando, íbamos haciendo los roles, los despachos propios, por si prefectura necesitaba alguna información de ese tipo. Acá estamos en las dos fotos cuando entramos al Riacho San Pedro, ¿no? O sea, el ancho del canal se reducía bastante y cada tanto teníamos barcos de la Armada que nos cruzamos 5 o 6 en el trayecto, y después descubrimos que hacían actividades humanitarias, llevando alimento a las islas, daban la posibilidad de hacer documentación, y etcétera, ¿no? Llegamos entonces a San Pedro, después de 8 horas de navegar, sin ningún problema, el motor respondió perfectamente, y ahí sabíamos que ya teníamos barco, equipo, y que podíamos festejar. Este es el barco tomado en la amarra de San Pedro, a la hora que llegamos y después a la noche. San Pedro tiene la particularidad que la entrada del club está señalizada por palmeras, sin luz, sin ningún tipo de identificación, sin marca. Y sabíamos que en el Club San Pedro hay un edificio icónico de tejas rojas, al cual vimos, nos dirigimos sin dudar. Y por casualidad radiamos antes de acercarnos demasiado, y nos dijeron que no, que la entrada no era ahí, sino era entre la isla y las boyas, que resultaron ser los tambores estos pequeños que hay por ahí. Bueno, ahí casi nos varamos. Por suerte radiamos antes preguntando cómo era el sistema. Cabe aclarar que antes de entrar en cada club, nosotros radiamos preguntando la profundidad que tenía el mismo y si íbamos a tener algún inconveniente con nuestro velero por el calado propio nuestro para entrar o salir o movernos por el club, ¿no? Y en el que más complicado lo tuvimos fue en San Pedro,
que pasamos con 10 centímetros de agua bajo la quilla. Pero bueno, no nos varamos y más que eso no fue un problema. Acá estamos en el río Varadero. Este era uno de los problemas que visualizamos que podíamos llegar a tener. Nosotros veníamos, esta es una foto desde el velero y esa es la orilla. Estábamos más o menos 15 metros y acá tenemos animales bebiendo con los pies en el agua. O sea, sin profundidad en esa parte. Entonces, si bien el canal está dragado sobre el continente, no sobre la isla, hay que prestar muchísima atención. Nosotros íbamos siguiendo la ecosonda, o sea, los meandros propios y el dragado por la ecosonda. O sea, navegábamos bastante a ciegas, ¿no? En ese sentido. Y acá tenemos el trayecto del río Varadero por el Paraná. Vamos al Riacho San Pedro, acá está San Pedro, y el río Varadero nos sacaba el Paraná de vuelta, ¿no? En el medio está la ciudad de Varadero, donde tiene el club propio de Varadero, que pasamos por la puerta y nos dio la sensación que era espectacular. Y desgraciadamente no pudimos entrar porque nos íbamos a perder otro día más, pero se veía muy bonito, muy bien señalizado, por cierto. Entonces acá este gráfico es para visualizar la diferencia entre agarrar por los riachos interiores o seguir el cauce de la hidrovía, ¿no? Este es el río Paraná. Por acá se ingresaba a los riachos y acá hace lo que llaman el serpenteo del Paraná. Entonces se puede seguir por el Paraná o seguir por el río interior. Y la diferencia es casi la mitad del camino, 27 millas contra 44 y media. La milla náutica es 1 kilómetro 842. Entonces el tercer día, a través del río Varadero, nos dirigíamos desde San Pedro hasta Campana. Ahí ya teníamos vientos flojos y tardamos 9 horas. La vela prácticamente no portaba mucho y por otro lado el río en su anchura no nos permitía hacer piernas, ¿no es cierto? Ya veíamos que íbamos a perder mucho más tiempo de lo que nos podía aportar la ventaja de ir a vela. Entonces directamente fuimos a motor y bueno, estas son las imágenes del trayecto, ¿no? Es un recorrido donde al haber poca gente, poco tránsito, poca fauna, predomina el ruido del motor, que es constante, que uno, si bien en la media hora, ya no lo escucha más. Cuando revé los videos del momento, sí, es bastante molesto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un trayecto en ese sentido tedioso, pero nos acompañaba ya el sol, ese día ya no iba a llover, y nada, pasamos bien, mate por medio, ya no hacía tanto frío, pudimos sobrellevarlo. Volvimos a salir al Paraná en el kilómetro 141, ¿no es cierto?, en la huella de bifurcación, y nos quedaba un trayecto por el río Paraná hasta llegar a la ciudad de Campana, ¿no? Pasando por suerte por el medio por el puente de Zárate, ¿no es cierto? Ya en Campana entramos al Boating Club Campana, que también nos recibieron con mucha amabilidad. Nos dieron la marra cortesía, pero resultó que la marra propiamente no tenía la cama hecha. Nosotros habíamos preguntado si no íbamos a tener dificultad con la profundidad, nos dijeron que no, y resultó que sí. Pero no en la entrada del club, sino en la cama misma, que al no tener el dragado suficiente, quedamos medios varados donde teníamos que amarrar. Por suerte pudimos dar vuelta el barco, amarrar de popa y solventar ese inconveniente.
Acá a la izquierda podemos ver las centrales nucleares de Atucha, Atucha 1 y Atucha 2, en el pueblo Lima, cuando dejamos el río Varadero. Después vemos el puente de Zárate Brazo Largo, ¿no es cierto? Y ahí el tercer imagen es el posicionamiento del GPS a través del programa Orca, ¿no? Un posicionamiento en tiempo real. Si bien cuenta con el mapa de Google Maps, nos da la posición exacta, ¿no? La posición, la velocidad en nudos y el clima al momento. El cuarto día emprendemos el viaje de Campana a San Isidro, que ya se presenta como un día sin viento. Todo el día no tuvimos viento, para nada. Hasta la bandera colgaba, ¿no es cierto? Entonces directamente en un momento no hubo más caso con las velas, de posicionarlas de cualquier manera. Las terminamos bajando y fuimos solo a motor. Ese día tardamos 7 horas 15 en llegar al club Azopardo, que va a ser nuestro destino. Ahí tenemos imágenes pasando por un buque tanque, pasando por otro carguero y pasando por el parque de Tigre, ¿no es cierto? El parque de los niños. Acá vemos el último trayecto. Nosotros desde Campana seguimos por el río Paraná hasta el río Arias. Por el Arias bajamos hasta el Luján y del Luján fuimos derecho hasta entrar al arroyo Sarandí, que es en San Isidro, donde está el club Azopardo, donde tenemos amarra del barco. Entonces, como conclusiones, estas son fotos cuando llegamos, sacamos a los días, ¿no es cierto? El velero para lavarlo, es el lavado de fondo, y bueno, se levanta una pluma y se limpia con agua y lavandina todos los objetos que se le van pegando a través del estar en el agua, ¿no? Los distintos moluscos y flora y fauna. Entonces tuvimos una travesía de 162 millas, que la logramos hacer en 4 días. Nosotros tardamos 31 horas 30, que resulta ser un día y 7 horas continuas, ¿no es cierto? De navegada. Y gastamos 27 litros de nafta. Es más o menos en tiempo el promedio que nos daba en Avionics. En nafta no. Ahí figuran nuestras redes sociales. Tenemos Instagram y YouTube, donde a través del nombre Velero Pibe vamos a subir y compartir distinto tipo de videos. Agradecemos que se suscriban, nos sigan y comenten y pongan me gusta a las distintas expresiones. Un poco para dar contexto a cómo nosotros, si bien hicimos el curso de timonel el año pasado, ¿no? Teníamos apenas 6 meses de experiencia, cómo nos animamos a pasar a traer un velero solos desde la ciudad de Rosario, ¿no? A Buenos Aires. Fue precisamente por esto. Nosotros a fin de año nos hicimos amigos acá de don Manuel Peire, esta persona de aquí, un gran navegante que tiene un ketch, un boba sorte de Frers de 9 metros 20, que es un ketch, o sea, tiene 2 palos, un palo mayor y un palo mesana, que nos invitó a navegar todos los fines de semana desde el principio de año hasta prácticamente el momento que nosotros decidimos traer el velero, ¿no es cierto? Ahí nosotros pudimos hacer nuestras primeras armas en la navegación, poder agarrarle el gusto a un velero de Frers, a la forma en que encara el mar, encara las olas, encara el río, los distintos niveles de viento, la forma de virar,
en el fondo cómo escora, cómo anda, ¿no es cierto? Pudimos, nos daba la libertad para poder aprender en el barco todas estas cosas, probar distintas cosas, subir Spinnaker, virarlo, bueno, un montón de otras experiencias que uno va necesitando para poder crecer en la navegación. En esta foto nosotros hicimos el borde a Quilmes, navegamos desde el club de Ciudad Universitaria, el club Cuba, hasta el Club Náutico Quilmes, y fue nuestra primera regata, ¿no? Ahí nos dio el diploma de tripulantes del Caprice, que es este querido barco. Junto a él está Omar Rosón, que es su segundo a bordo. Bueno, ellos dos no pudieron asistir en el día de la fecha por distintos inconvenientes, pero les mandan saludos a todos ustedes. Entonces, nosotros queremos recordar esta situación que no es menor, que fue donde la experiencia de este tipo de navegada y de aprendizaje nos permitió agarrar herramientas suficientes como para hacer esta travesía, ¿no? Saber cómo tomar rizos, saber cómo reorganizarlos, ponernos, cómo enfrentar distintos tipos de vientos, de rachas, de ola, la carencia de viento, manejo de motor, bueno, muchas cosas que fueron fundamentales para esta travesía, por lo que lo queríamos mencionar en esta charla de ellos. Un poco para hablar después cómo fue la búsqueda del barco, ¿no? Las características que estamos buscando. Entonces, las preguntas típicas son qué eslora queremos, con qué eslora nos sentíamos cómodos, si necesitamos que esté compartimentado o no, la habitabilidad que tenía que tener, la maniobrabilidad. Entonces veíamos que necesitamos un barco que sea entre 22 y 26 pies, no mucho más porque la maniobrabilidad se nos iba a complicar. Buscamos un barco que pudiera llevarse de a una persona sola, que tenga una habitabilidad suficiente para que uno pueda hacer un viaje en familia, y por lo mismo, yo por ejemplo estoy con dos nenas, se ha compartimentado el baño. Entonces empezamos a buscar por distintos lados, ¿no? Los distintos foros, donde absolutamente todos los barcos que existen son patachos, y los que no son o impagables o muy difíciles de mantener. Y por conocidos también, que nos daban sus distintas opiniones. Pasa que cuando uno pregunta a un conocido, el conocido responde desde su experiencia y desde su gusto, que no es algo menor. O sea, si es una persona que le gusta correr regatas, va a tener un tipo de referencia, y el que odia las regatas va a tener otro, ¿cierto? Entonces ahí nos encontramos que de cada 10 personas teníamos 15 opiniones distintas. Entonces teníamos que buscar hacer una síntesis nuestra y ver más o menos qué nos convencía, qué nos servía. Y ahí empezando a buscar, encontramos otra situación, que nosotros llamamos el Aliens Alert, tener cuidado con los aliens. Gente que teniendo un barco en venta da respuestas insólitas, ¿no? Como qué es lo que te interesaría saber, y no sé si flota, qué sé yo. Que si busco algo nuevo y mejor es más caro, entonces ¿para qué pregunto? Bueno, preguntaba si un barco tenía los elementos de seguridad, por ejemplo, que no tiene un costo menor tampoco. Otros respondían que no sabían qué era el inventario. Otros respondían que el barco estaba en Uruguay, en la ciudad de Paysandú, pero tenía bandera argentina. Y con el tema migratorio ya no lo podíamos traer. Bueno, múltiples cosas, ¿no? Otros que ponían un precio, pero ese precio iba sin velas ni motor. Otros que no sabían si el velero pagaba impuestos o no, si estaba registrado o no. Otros con fotos imposibles. Fotos que a ver si le hubieran sacado a alguien que no tenía ganas de sacar fotos, ¿no es cierto? Otros que nos gustó mucho, que estuvimos siguiendo bastante tiempo, y nos respondió que hacía 2 meses lo había vendido, pero en el medio no sabía qué pasaba con el barco. Bueno.
De tanto buscar, nosotros casi claudicamos, fuimos ajustándonos en las características y el precio y dijimos, bueno, si es para nosotros, va a ser para nosotros. Algo va a aparecer y si no, dejemos de buscar, ya el barco nos buscará a nosotros, nos encontrará. Y ahí apareció uno que nos encantó, lo fuimos a ver con la familia, todos quedaron todos fascinados, ya habíamos organizado el precio a pagar y cuando teníamos la prueba de agua, la sacada por pluma para revisar el fondo, ahí resultó que uno de los vendedores se arrepintió, uno de los dueños se arrepintió. Entonces ahí, este barco que habíamos visto también era un Dangerous 24, reconsideramos la posibilidad de traer el Pibe de Rosario, ¿no? Un velero que había visto en un viaje familiar Guillermo, en esa ciudad, pero todavía no estábamos del todo convencidos de hacer tremendo viaje, ¿no? Porque más allá de la aventura no deja de ser un trayecto donde puede haber miles de complicaciones. Nosotros tuvimos pequeñas dificultades, ¿no es cierto? Pero en tiempo y en trayecto puede pasar de todo. Entonces es arriesgado. Volviendo un poco a lo que hablábamos antes del Caprice y don Manuel Peire, que nos ayudó a crecer como tripulantes, como marineros en sí, ¿no? Ellos para más o menos junio tenían planificado hacer un viaje y iba a quedar el velero un mes más o menos sin capitán. Entonces, hacia abril más o menos, que es donde nosotros fuimos a ver al Pibe, él nos ofreció llevar el barco nosotros, seguir saliendo con el Caprice solos y poder así continuar con las navegadas de fin de semana sin que se corte porque ellos no estuviesen, ¿no? Y nosotros le respondimos en ese momento que no estábamos preparados, y era verdad, no lo estábamos. Que un barco muy grande, era un barco de 30 pies, con un motor de 21 caballos, un motor interno, era demasiado barco para nosotros. Y él enseguida nos respondió, no, pero no se preocupen, de acá a junio que nosotros nos vamos, son varios meses de experiencia que ustedes van a tener de más. La experiencia va a ser completamente distinta. Ahí van a obtener la capacidad y la posibilidad de llevarlo sin dificultad. Y bueno, de hecho así fue. Pasando los meses fuimos creciendo y nosotros vimos que ya estamos posibilitados de hacer esta travesía. Y ahí cuando fuimos a ver al Pibe del Rosario, siguiendo con esta tesitura de si es para nosotros, va a ser para nosotros, encontramos que empezó todo a fluir. Cuando antes se trababa en absolutamente todo, porque el barco no tenía los papeles en regla, o porque no estaba a nombre de ese titular, o porque no encontramos club. Bueno, resultó que ahí encontramos club, encontramos un tráiler para tener el barco en amarra en tierra. Resultó la compra con mucha facilidad, en una semana pudimos resolver, se dio la travesía y además de todo era un velero de diseño de First. O sea, el velero sabíamos que podíamos contar con un tipo de navegación y de respuesta que ya conocíamos, que ya teníamos experiencia. Había que ver si ese velero justamente nos iba a brindar la felicidad de andar en un velero de First o no. Pero teníamos una idea de cómo, de frente a qué nos encontrábamos. Bueno, un poco para repetir, este video se va a ver por YouTube, así que no va a ser una novedad en este caso cuando lo vean por el canal, pero repetir que tenemos el canal de YouTube y el canal de Instagram, los dos con el mismo nombre, Velero Pibe, y les pedimos por favor se suscriban, le pongan me gusta y comenten para así permitir que crezca el canal. Ahora vamos a poner un pequeño video para finalizar la charla. Le agradecemos a todos la atención.
y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Vamos, pibe.